Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Yo soy Luis Felipe Ramos. La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcada por una muy buena noticia, una excelente noticia que va en seguimiento a lo que ya habíamos dicho en este canal el día de ayer, porque el día de ayer igualmente anunciamos que de acuerdo a las cifras del gobierno, se habían vacunado más de 811,000 personas. Eso fue el día de ayer. Pero este día anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer se vacunaron más de 1 millón de personas, 1,016,000 personas. Y eso habla de la capacidad ya de las brigadas Correcaminos para poder vacunar a 1 millón de personas y si es necesario a más. Tal como se había dicho ayer o lo dije ayer aquí en este canal, el gobierno mexicano ha hecho su trabajo excelentemente bien, obviamente con las Fuerzas Armadas, con el sector salud, con el canciller y todo el sector o todas las personas que han colaborado para poder estar vacunando más de 1 millón de personas diarias. Están llegando las vacunas, se están aplicando, se están vacunando, tal como lo dijo el presidente a principio de año, que las brigadas Correcaminos tendrían la capacidad de vacunar hasta 1 millón de personas diariamente, si no es que más. Ya llegamos a ese día. Se tiene la capacidad para vacunar a más de 1 millón de personas diariamente. Todavía recuerdo muy bien que a principios de año, por ahí del mes de enero, febrero, salieron los de la derecha nuevamente, a decir que el gobierno, al paso que iba, se iba a tardar 9 años en vacunar a toda la población de México con las vacunas. Que 9 años iba a tardar. Algunos se volaron la barda, como Felipe Calderón, y dijeron que se iba a tardar como 100 años al paso que iba. Pero todo era un proceso, solo que la derecha ataca por atacar sin base, sin fundamento, como son ellos, con mentiras, con insidias, con intrigas, pero ninguna realidad. Hoy se ve que se está vacunando, han llegado más de 43 millones de vacunas, se han vacunado más de 30 millones de personas, algunos con primera dosis, algunos con segunda dosis, algunos de dosis única. Algunos dicen, ¿por qué no se han vacunado los 42 millones? Pues porque hay vacunas que se guardan porque hay que poner segundas dosis. Ahora México acaba de trepar hoy al octavo lugar en niveles de vacunación de población general, al octavo lugar. Si de los 8 lugares descontamos a los 3 primeros lugares, que son China, Estados Unidos y la India, ¿y por qué los descontamos? Porque esos países son productores de vacunas. Estos países, estos 3 primeros, son productores de vacunas. De ahí para adelante no son productores de vacunas, apenas se están acercando a eso. Por lo tanto, si descontamos a esos 3 países que producen vacunas, pues México está ubicado en un excelentísimo lugar, tomando en cuenta que hay más de 180 países en el mundo. Imagínense el excelente trabajo y todavía la derecha dice que el presidente y que este gobierno no sabe hacer nada y que es un desastre lo de las vacunas. Qué mentirosos son, cínicos, desvergonzados, miserables. Eso es lo que son. Ya muchos de sus representantes se han vacunado y no se van a tener que esperar ni 9 años ni más de 100 años. Ya están vacunados. Eso habla de la alta eficiencia de este gobierno en pro del pueblo de México. Pues la legión extranjera de la cual hablaba yo el día de ayer, esa legión extranjera de empresarios, dueños de medios de comunicación, sigue lanzada contra el presidente López Obrador. Primero fue The Economist, luego fue Le Monde, y también le tocó ya a un diario alemán, Die Welt,
diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un autócrata, un autoritario, y que estas próximas elecciones van a demostrar el autoritarismo del presidente, y que el presidente divide entre buenos y malos, entre ricos y pobres. Mentiras, puras mentiras. El presidente no divide entre buenos y malos, no, ni entre ricos y pobres. Divide entre corruptos y no corruptos. Y los corruptos son ese pequeño grupo de empresarios que se asociaron para saquear a esta nación. Y entonces, esa legión extranjera de empresarios, como son dueños de periódicos, pues lanzan a sus gatos, a sus periodistas que son gatos, lacayos, sirvientes, pero no es prensa libre. Los lanzan a hablar mal del presidente López Obrador previo a las elecciones del 6 de junio. Son patadas de ahogado, pero por ejemplo, este diario alemán, los dueños del periódico son empresarios que trabajan con fondos de ahorro o fondos de inversiones o fondos buitres, son los que manejan mucho dinero de fondos de pensiones. Es decir, los dueños de este medio alemán son empresarios, no son periodistas. Y entonces estos empresarios le ordenan a sus gatos, pues, decir qué es lo que quiere, qué es lo que quieren decir. Este medio alemán es gigantesco en Alemania, es dueño de más de 25 publicaciones y para variar, tiene ramificaciones muy importantes en España, otra vez en España. Le Monde tiene participación pequeña del grupo Prisa español, lo cual me hace pensar o me lleva a pensar que los españoles están metidos, muy metidos atrás de esta legión española atacando al presidente López Obrador. Pero es la voz de los empresarios, no es prensa libre, no son periodistas libres. Entonces, el empresariado internacional está enojado con el presidente porque los está obligando a pagar impuestos, porque los está obligando a pagar pues más salario, los está obligando a no usar outsourcing, los está obligando a pagar las prestaciones de ley, a darles seguro. Pues eso a estos empresarios no les gusta porque a ellos les gusta tener esclavos. Qué curioso que cuando gobernaba el PRI y el PAN, pues nunca salieron a decir nada. ¿Por qué? Porque los empresarios estaban felices robándonos, sacando las riquezas de este país, pues estaban felices. ¿Cómo iban a decir algo? ¿Cómo iban a atacar al PRI o al PAN si los estaban dejando robar? Hace cuenta que le dejas al encargado de la casa para que vigile y deja entrar a todos los pinches rateros, pues eso es lo que hacía el PRI y el PAN. Se coludía con los pinches rateros para que saquearan nuestra casa, que es nuestro país. En México está pasando lo mismo, la prensa libre no existe. Bueno, si estás pensando o si piensas en el Universal, en Reforma, en Milenio, en Fórmula, en Excelsior, en todos estos medios donde sus dueños son empresarios, pues esa no es prensa libre. Si estás pensando en Ciro Gómez Leiva, no es prensa libre, no son prensa libre. La prensa libre en México ahora se ve en medios digitales. ¿Qué son medios digitales? En Internet. Y aquí saqué una listita de la prensa libre de lo que me acordé ahorita, porque lo tengo que hacer. Prensa libre en México, para que si tú quieres ver o investigar, ve estos canales, están en Internet. Sin censura con Vicente Serrano, con un lenguaje florido, pero muy directo, ¿no? Saca unas entrevistas verdaderamente fabulosas y tiene unos colaboradores muy buenos. Meme Yamel hace unas investigaciones excelentes. Contralínea, prensa libre, dirigida por periodistas, excelente revista. Esta revista Contralínea es la que nos puso al tanto de cómo se está manejando el golpe de Estado blando contra el presidente López Obrador, donde intervienen empresarios, ese grupito de empresarios del que ya les hablamos, Claudio X González, el dueño de Cinépolis, varios, mañana hablamos de eso. Los chapuceros que hacen excelentes análisis.
hacen muy buenos análisis políticos, se han metido mucho a hacer el análisis contemporáneo de las cosas, sacan información económica de muy buen nivel, muy bien informados. Los youtubers independientes pro AMLO que a veces hay unos que están en la calle y nos enseñan lo que va pasando en la calle. Cuando los medios de comunicación no quieren que sepamos algo de la calle, ellos lo ven, ellos suben esa información y es cuando nos damos cuenta que Televisa o TV Azteca y todo nos están engañando. Polemón, revista Polemón, excelentes análisis políticos, excelentes entrevistas, excelentes investigaciones. Sin Línea MX, muy bueno, también muy buen medio para ver. La Sexta W, Luis G. Hernández, un excelente reportero, un excelente periodista con muy buenas entrevistas, con muy buenas investigaciones, un tipo derecho, honesto. Regeneración, igual, periodismo de investigación. Bueno, si quieres saber, si te quieres enterar, ve esto. Hay más, no me cupieron, pero hay más. ¿Para qué? Para que ya no estés con los ojos cerrados, para que ya no estemos con los ojos cerrados, para que no vengan los medios extranjeros a querer espantarnos diciéndonos que el presidente es un autoritario y que quiere ser dictador y no sé qué tantas pinches locuras se les ocurren, nomás porque no pueden hacer negocios sucios al amparo del poder público. Si quieren hacer negocios en México, tiene que ser de manera honesta, ética, tienen que pagar impuestos y van a poder hacer negocios. Pero si se acostumbraron a trabajar con el PRI y el PAN de manera chueca, no se va a poder. Entonces ya sabemos, prensa libre, prensa vendida. Prensa libre, esta es prensa libre. Prensa vendida en México, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Excelsior, Reforma, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Milenio Televisión, Radio Fórmula, Telefórmula, Organización Editorial Mexicana, todos los periódicos del Sol de México, en todos los estados, todos son corruptos. El Heraldo de México, todos trabajan para un patrón. Y si estos periodistas trabajan para un patrón, no son prensa libre, aunque se enojen y aunque digan que son prensa libre. No son prensa libre. El mundo ya cambió, sigue cambiando y los mexicanos vamos a demostrar el 6 de junio y le vamos a dar un ejemplo al mundo lo que es tener conciencia política y lo que vamos a hacer es apoyar al presidente López Obrador, que nos ha llevado por el camino del cambio en estos apenas 2 años y medio de su gobierno con una terrible pandemia encima. Y aún así lo ha hecho excelentemente bien. Ya saben, voto masivo por Morena el 6 de junio, no se les olvide, hay que salir a votar, es la única manera de poder pasar encima del INE que está tramando su fraude, pero si salimos más del 60% a votar, no pueden implementarlo. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Por eso hay que salir a votar. Entonces, ya saben, 6 de junio, voto masivo por Morena. Vamos para adelante. Hasta la vista. Bye, bye. Chao, chao.